Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo Los Ceteris Paribus y en esta ocasión vamos a reseñar el artículo The Rhetoric of Economics, escrito por la profesora Deirdre McCloskey. Perteneciente a la Universidad de Illinois de Chicago, ella, además de ser profesora de economía, también lo es de historia y de inglés y de comunicaciones. Su trabajo se ha centrado principalmente en el estudio de la historia económica, especialmente la británica. Bueno, este trabajo fue publicado en 1983. Esta época es muy importante en este contexto del que se maneja, digamos, el objetivo de este trabajo. Y pues es precisamente un cambio de paradigma. Vuelve el liberalismo clásico a tomarse, digamos, la metodología de los economistas. Ya vuelve, digamos, al análisis puro y microeconómico a partir de los escritos de Robert Lucas, y pues políticamente es el ascenso del llamado neoliberalismo. Entonces es muy importante el contexto. Es publicado en el Journal of Economic Literature a través de la American Economic Association, que es la entidad que publica esta revista. El tema principal que trata el artículo es sobre el uso de la retórica en las ciencias económicas. Este, a su vez, se puede dividir en tres grandes partes. En la primera, la autora da una definición de retórica y modernismo. En la siguiente, ella realiza un diagnóstico y una crítica directa a la retórica económica, la metodología modernista. Y finalmente, hace una exposición de una vía alterna a la concepción paradigmática y dominante de la economía, la cual debe ser una nueva retórica que no condene a la ciencia a un punto de estancamiento. Retórica entendiéndola como la forma en que los economistas persuaden y demuestran sus planteamientos al público objetivo. Esta retórica, dice la autora, ha sido fundamentada principalmente en el método, en la metodología modernista, creada por allá en la Revolución Científica con Descartes y con toda esta visión matemática y objetiva de la realidad, en donde pues la duda resulta ser el elemento fundamental del avance de la ciencia, y cómo a partir de la falseabilidad y de las matemáticas y de la predicción logra la economía pues demostrar lo que necesite demostrar. Este es el punto más importante de esta lectura y es la crítica fundamental que tiene la autora respecto al paradigma económico. A partir de toda la lectura pues ella va a mostrar argumentos en contra de esta visión y formas en las cuales esto podría mejorarse. La hipótesis principal de la autora es que la metodología modernista es pobre, obsoleta y tiene serias falencias en términos de predicción, ya que sus herramientas como la econometría o los métodos cuantitativos que se usan en economía pues pueden ser fácilmente falseables o pues se fundamentan en supuestos muy fuertes que realmente no son plausibles en la ciencia económica. Para esto la autora plantea 8 hipótesis que sustentan esta idea principal. Estas hipótesis tienen muchas de ellas casos de la vida real, como el estudio de la paridad en el poder adquisitivo o la economía a partir de las metáforas, ¿no? Ya que pues, dentro de esta ciencia existen muchas metáforas que pareciesen fueran como funciona la vida real, sin embargo pues están fundamentadas en algo casi que irreal. Entonces estas son las hipótesis que se plantean en la lectura. Bueno, básicamente lo que trata de hacer McCloskey en el texto es seguir un hilo conductor crítico frente al paradigma metodológico pues, de las ciencias fácticas y de las ciencias exactas, que es precisamente pues, lo que critica en su relación con la retórica económica, y es el hecho de que la economía tenga una pretensión, digamos, predictiva o de control, así como ella misma lo formula según los preceptos de la ciencia modernista, en la que ella enuncia que es muy difícil para la economía pues precisamente esto, tener la capacidad de predictibilidad sobre los fenómenos que intenta describir, precisamente porque al ser una ciencia social
le es muy difícil manejar todas las variables, controlarlas y además por medio de ellas pues hacer una predicción fehaciente sobre los fenómenos futuros. De esta forma, McCloskey lo que básicamente hace en su crítica es plantear un poco esta dicotomía entre las ciencias sociales y las ciencias fácticas y cómo convergen en la economía pues de formas diferentes, pues lo que para ella es muy problemático. Entonces digamos que la importancia de esta disertación es entender que pues aun cuando la teoría pueda parecer fehaciente y lógica bajo los preceptos del método científico, pues debe ser revisada, ¿sí? Y evaluada y criticada además, pues porque es muy importante tener en cuenta que aun cuando hace uso de herramientas cuantitativas y numéricas, sigue siendo una ciencia social e intenta describir fenómenos sociales que están sujetos pues a variables sobre las que no se pueden controlar, ¿sí? Entonces digamos que para ella esta retórica de la ciencia económica se puede describir en, digamos, esta dicotomía entre las ciencias sociales y las ciencias fácticas. Bueno, primero que nada, McCloskey logra ser muy persuasiva, usa una estructura de argumentos lógico y que lo lleva a uno a de verdad cuestionar, o sea, ella llega a lo que quiere con uno y es que uno se cuestione como economista sobre el grado de cientificidad que tiene nuestra disciplina. Ahora nos preguntamos después qué pasa con eso. Ella propone que se hagan ciertos cambios al modelo de investigación y de enseñanza, pero no pone a consideración si más bien la economía pasaría a ser una ciencia netamente social y que los postulados que ésta promueva sean relativos, no sean juicios exactos, sino más bien normativos. Por último, concluimos que el texto nos muestra el uso dado a la retórica para mejorar el lenguaje con el que las ciencias expresan sus conocimientos y sus resultados. El texto hace una crítica en especial a la economía por apegarse además al método científico, dado que una de las características del método científico es lo predecible de los resultados, cosa que no aplica para la economía por ser una ciencia social, pero eso no hace que se pierda la validez de muchas de sus premisas. Es importante también la relación que hace la autora entre las matemáticas y las metáforas, dado que muchos autores critican el uso de las metáforas en la matemática y piden que solo se usen datos numéricos, datos estadísticos, por las matemáticas ser una ciencia exacta. La autora también recalca que es muy importante en la economía no quedarse tampoco simplemente en los hechos observados y basados en el empirismo. Eso le quita el respaldo científico al conocimiento que pueda generar la economía. Ya terminando y hablando de la forma del texto, nos ofrece una línea histórica de cómo se ha usado la retórica en las ciencias económicas. Hace crítica a varios autores para pegarse de más al método científico y lo único que pide y la expresión literal que usa la autora es honestidad en sus discursos. Muchas gracias por la atención.